Padre bueno, te damos gracias en este nuevo día que tú nos das. Gracias porque tu amor y tu cuidado está siempre sobre nosotros. Te agradecemos porque estamos reunidos aquí en familia para alabarte, para adorarte, para exaltar tu nombre, para declarar que tú eres el Señor de nuestras vidas. Gracias, papito lindo, por todo lo que tú estás haciendo. Y te agradecemos también porque sabemos que tu obra perfecta en nuestras vidas, Señor, se va a cumplir de acuerdo a tu plan y propósito. Gracias, Señor, por este día maravilloso. A ti te damos toda gloria y honra en el precioso nombre de Jesús. Amén y amén. Estamos agradecidos al Señor por este tiempo precioso. Sé que hemos pasado un buen tiempo de familia, un tiempo de celebrar la venida de nuestro Señor. Hemos pasado un tiempo donde hemos reconocido que Jesús es nuestro Señor. Él es nuestro amado Dios que vino a esta tierra, que se hizo hombre, dice la palabra de Dios, y habitó entre nosotros. Y hemos reconocido que Jesús es el Cristo. Este Cristo que vino con un propósito específicamente de restaurar nuestras vidas a que tengamos comunión y paz con el Señor. Y a medida que nosotros hemos empezado a conocer cómo es Jesús, quién es Jesús, qué es lo que anhela Jesús de nuestras vidas, es importante que cada uno de nosotros en nuestra vida diaria estamos pasando momentos muy interesantes y vamos a entrar a un nuevo año, un nuevo tiempo de vida, agradecidos al Señor porque nos permite estar con vida. Y si estamos vivos es porque Dios tiene un propósito para la vida de cada uno de nosotros. Amén. Y en esta mañana vamos a hablar acerca de lo que el Señor quiere con nosotros. Y quiero que me acompañen todos juntos al libro de Romanos, el capítulo 12, verso 2. Es un texto muy conocido, es un texto que muchas veces estamos familiarizados con ello, pero muchas veces no nos damos cuenta la profundidad y lo fuerte que viene a ser este versículo para la vida de todo creyente que necesita, que quiere vivir como Cristo quiere que vivamos. Amén. ¿Cuántos queremos vivir como Cristo? ¿Cuántos queremos mejorar nuestra comunión con Cristo? ¿Cuántos queremos vivir como Cristo vivía acá en la tierra? Y es algo vital para la vida del creyente. Es algo que nos va a ayudar a que nosotros podamos entender que a medida que nosotros vamos empezando a vivir como Cristo vive, vamos a ver que nuestra vida realmente, amados hermanos, va a empezar a moverse dentro del plan y propósito que el Señor tiene. A ver, ¿qué tal si todos juntos vamos a leer lo que dice Romanos capítulo 12, verso 2? Dice así. Eh, Primero vamos a leer el texto. Dice así, no os conforméis a este siglo, dice, ¿no? Sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. Perdón. Hay una gran verdad en cuanto a este versículo bíblico que nos va a ayudar a que nosotros entendamos algo vital en la vida de todo creyente. Y si usted está aquí en esta mañana y si usted está escuchando este video, este audio, es porque Dios tiene un plan y un propósito para su vida. Dios no quiere que siga viviendo igual. Por eso que hoy día vamos a hablar acerca de transformando tu mente para pensar como Cristo. ¿Cuántos queremos transformar nuestra manera de pensar? Pablo entendía claramente y él sabía la necesidad que tenemos cada uno de nosotros de cambiar nuestra manera de pensar, de transformar nuestra manera como vemos las cosas. Qué interesante que la nueva versión internacional de este versículo lo dice de esta forma. Dice, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cómo es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. A veces nosotros tenemos un mal enfoque de la vida y pensamos que Dios ha hecho la vida muy difícil, o que Dios se ha olvidado de mí, o que Dios simplemente está pensando en otros y no en mí. Y pensamos que la vida cristiana es una vida totalmente diferente o una vida contraria a lo que yo quisiera. Y pensamos que la vida cristiana es algo malo, o pensamos que la vida cristiana es aburrida, o pensamos que la vida cristiana es una vida llena de limitaciones. Y sin embargo nos olvidamos lo que realmente es. ¿Y por qué pensamos de esa manera? ¿Por qué opinamos de esa manera? ¿Por qué creemos de esa manera? Es porque estás pensando de esa manera. En la traducción Palabra de Dios para Todos, este versículo lo dice de esta manera. No vivan, dice, repito, no vivan según el modelo de este mundo. Este mundo, amados hermanos, este mundo está alejándose de Dios cada día. Las generaciones cada vez están buscando menos de Dios. La gente no quiere a Dios. El molde de este mundo es vivir sin Dios, porque vamos a ser felices o vamos a ser más libres.
piensan que Dios le va a limitar en sus vidas y no saben que lo que Dios hace es cuidar sus vidas, proteger sus vidas. Pero si vivimos según el modelo de este mundo, dice, no vivamos de esta manera, dice Pablo, sino mejoren. Mejor, dice, dejen que Dios transforme su vida. Estamos en un tiempo tan importante y vital para nosotros que debemos de dejar que Dios haga su obra perfecta en nosotros. Si Dios hace su obra perfecta en nosotros, vamos a hacer su buena voluntad. Dice, mejor dejen que Dios transforme su vida con una nueva manera de pensar. O sea, si tú sigues pensando como has estado pensando todo este 2025 y años atrás, tu vida futura va a ser igual y tal vez peor. Pero si tú dices, dejas de pensar de la manera que has estado pensando, vas a poder entender y vas a poder aceptar lo que Dios quiere y también lo que es bueno, perfecto y agradable de parte de Dios y todo lo que Dios tiene para tu vida. Por eso que a medida que nosotros entendemos este pasaje, nos va a ayudar a que podamos ver que hay muchísima verdad en ello. Por lo tanto, la traducción en lenguaje actual dice de esta manera, y no vivan ya como vive todo el mundo. ¿Cuántas veces hemos escuchado esta frase? No vivamos como el mundo vive, ¿cierto? Y acá Pablo nos dice, ya no vivan como vive todo el mundo. Al contrario, cambien de manera de ser y de pensar. O sea, la palabra nos está motivando, la palabra nos está demandando que tenemos que cambiar nuestra manera de pensar, porque si cambiamos nuestra manera de pensar, vamos a cambiar nuestra manera de ser. Cuando hacemos este cambio, esta transformación, dice, así vamos a poder saber qué es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. ¿Y qué es lo que Dios quiere? Él quiere todo lo bueno, todo lo agradable y todo lo perfecto. Y quiero terminar con esta traducción para entrar de lleno al tema. Dice, en la nueva traducción viviente, dice así, no imiten, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Ahora, Pablo le está escribiendo a la iglesia de Dios. Pablo nos está escribiendo a nosotros, que somos cristianos. Le dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien, dejen que Dios los transforme en personas nuevas, al cambiarles la manera de pensar. Entonces, dice, cuando ustedes cambien su manera de pensar, van a aprender a conocer cuál es la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, es agradable y es perfecta. Si hay algo en común en todos estos versículos es, uno, no te conformes conforme estás viviendo ahora, sino cambia tu manera de pensar para que puedas entender y puedas ver y puedas disfrutar la buena, la agradable y la perfecta voluntad de Dios. Por lo tanto, amados hermanos, este pasaje nos va a ayudar muchísimo a que nosotros podamos entender que Dios quiere transformar tu mente, ¿no? Él quiere que transformes tu manera de pensar para que empieces a pensar como Cristo. ¿Cuántos queremos pensar como Cristo acá? Y tal vez usted me dirá, hermano, parece que es mucho decir voy a pensar como Cristo, pero Dios quiere que pienses como Él. Dios anhela que nosotros pensemos de esa manera. Por lo tanto, tenemos que darnos cuenta que en nuestras vidas, amados hermanos, ¿no? Es como es un gran campo de cultivo. Tenemos un campo de cultivo y depende qué semillas vas a poner en tu campo de cultivo para que puedas recibir la cosecha que quieres tener. Si tú quieres tener en tu campo una cosecha de buenas manzanas o buenos maíces o lo que quieras cosechar, tú vas a buscar la mejor semilla para tener una buena cosecha. Pero si tú no pones nada en tu campo, si tú lo dejas sin colocar ninguna semilla, déjame decirte que pronto se va a llenar de maleza. Y si usted alguna vez ha ido a un campo, conoce los campos, va a darse cuenta que está lleno de maleza. La maleza no necesita casi nada, solita crece. Porque este mundo que está lleno de perversidad y de maldad va a influenciar tu vida con pensamientos, con ideas, con costumbres que van no conforme a la palabra de Dios. Por eso que muchas personas, amados hermanos, en este tiempo, están dejándose influenciar por este sistema del mundo y se están alejando de Dios. Están tomando las cosas de Dios como si fuera algo que no es de este tiempo.
Y cuando nosotros empezamos a vivir una vida alejados a la voluntad de Dios, simplemente vamos a vivir una vida no conforme al plan de Dios, sino una vida fuera de la buena, la agradable y la perfecta voluntad de Dios. Amén. Y el Señor quiere que nosotros seamos vigilantes. Dios quiere que nosotros entendamos algo que, ¿cómo puedo yo vivir de esta manera? Por lo tanto, ¿cuántas veces, amados hermanos, nos hemos dejado influenciar por los pensamientos de este mundo? Y hemos permitido muchas veces que los pensamientos de este mundo, que la corriente de este siglo, que los pensamientos de fulanito, sutanito, nos gobiernen, nos dominen. Este tiempo va a haber una pandemia, uy, ¿ahora qué vamos a hacer? Otra vez vamos a estar encerrados. Ya estamos pensando que vamos a estar otra vez bajo cuatro paredes. Estamos pensando que va a haber mucha gente que va a estar enferma y yo no quiero estar enfermo como ellos, voy a cuidarme, ¿qué hago ahora? Estamos ya recibiendo consejos de lo que el mundo está empezando a lanzar. O hay una escasez, o hay un problema por aquí, por allá, y yo digo, ¿qué voy a hacer? ¿Qué va a hacer de mi vida? Estamos permitiendo que esos pensamientos gobiernen nuestra forma de vida. ¿Cuántas veces nosotros hemos permitido que las cosas que pasan en nuestras vidas suceden muchas veces por todo lo que hemos oído, por todo lo que estamos viendo, por todo lo que estamos pensando? Y muchas veces estas cosas no van conforme al plan y la voluntad de Dios. Simplemente son cosas que se dan porque mi manera de pensar está dirigiendo mi vida, está conduciendo mis acciones, está llevándome a hacer las cosas que de repente yo no los quiero hacer, pero mis pensamientos me están llevando a ese lugar. Por eso Pablo decía claramente, no te conformes a este mundo, ¿no? No os conforméis a este siglo. No te conformes, no te adaptes, no te amoldes, no sigas el consejo, no lo imites, sino que ahora cambia tu manera de pensar. Amén. Cambia tu manera de pensar. Y esa batalla, amados hermanos, se da en nuestra mente. Muchas veces nuestra mente está enfocado a las situaciones que están pasando. Muchas veces nuestra mente está enfocado en lo que me está sucediendo a mí en mi vida. Muchas veces mi mente está enfocada en lo que estoy escuchando, lo que estoy mirando, lo que estoy haciendo. Y pienso que eso es mi mundo, así debe de ser. Y muchas veces no consideramos a Dios en esos pensamientos. Muchas veces hemos sacado de Dios de nuestra mente y empezamos a recibir todas esas ideas y pensamientos que llegan a nuestra mente, lo cual se genera y se realiza una gran batalla. Pero sin embargo, la palabra de Dios es clara. En Filipenses capítulo 2, verso 5 nos dice, haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. Haya pues en vosotros, dice, este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. O sea, Jesús vino a mostrarnos el camino. Jesús vino a enseñarnos cómo podemos vivir una vida agradable a Dios. Jesús vino a mostrarnos cómo tenemos que enfrentar cualquier circunstancia que se presente en nuestra vida. Pero muchas veces nosotros estamos más afanados tal vez en lo natural, en lo que yo pueda ver, en lo que pueda sentir. Y nos estamos olvidando que hay una vida preciosa que Dios ha preparado para nosotros, pero nunca la vamos a alcanzar, nunca la vamos a ver, nunca la vamos a disfrutar mientras estemos pensando como estamos pensando ahora. Por eso Pablo dice, no te conformes a este siglo, sino que tienes que ser transformado por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y esto va a marcar una decisión que tenemos que tomar. Esto va a marcar algo que nosotros tenemos que hacer para que nuestra vida no siga siendo la misma. Amén. Y hoy vamos a ayudarte a que pienses como Jesús pensaba. Hoy te vamos a ayudar, a dar pautas para que tú puedas tomar una decisión de seguir pensando como estás pensando ahora o vas a transformar tu manera de pensar para pensar como Cristo piensa y que tu vida sea plenamente transformada de ahora en adelante. Amén. ¿Cuántos estamos listos para ser edificados en la palabra? La clave de esta enseñanza el día de hoy es, si tú no aprendes a controlar tu mente te va a controlar a ti. Si tú no dejas que la palabra de Dios tome control de tu mente, lo que ahora tienes en tu mente, que no es la palabra de Dios, va a seguir controlando tu vida y tu vida va a seguir siendo igual o peor. Pero Dios no quiere eso con tu vida. Dios quiere que tu vida sea diferente. Dios quiere que tu vida sea, como decía Pablo, para que tú puedas comprobar cuál es la buena voluntad de Dios. ¿Cuántos queremos comprobar cuál es la buena voluntad de Dios? Esa buena voluntad de Dios dice que es agradable y es perfecta.
no es una voluntad a medias, no es una voluntad pasajera. Por lo tanto, cuando nosotros damos lugar a que el Señor sea la palabra quien transforme nuestra mente, todo nuestro ser va a empezar a direccionarse en esa dirección, porque Dios nos va a ayudar a que nosotros podamos pensar como Él quiere que pensemos. Amén. Por lo tanto, es importante que nosotros tomemos control y transformemos nuestra manera de pensar con la palabra de Dios. Amén. Pero para que nosotros empecemos a tomar este punto, es importante que tenemos que tomar decisiones en nuestras vidas. No podemos seguir o cambiar nuestra manera de pensar aún teniendo las cosas que tenemos ahora. Algo maravilloso pasó en la Biblia, en Hechos capítulo 9, cuando un hombre llamado Saulo de Tarso perseguía a la iglesia. Él tenía pensamientos claros en defensa de su propia fe, de su propia religión, de su propia tradición. Seguía pues él, al perseguir a la iglesia del Señor. Él estaba mentalmente enfocado de que estaba haciendo la voluntad de Dios. Él pensaba que estaba haciendo lo correcto delante de Dios. Él, de acuerdo a los pensamientos que tenía, la forma como había sido enseñado, la forma como había sido entrenado, él dijo, es lo correcto, es lo que estoy haciendo, perseguir a los cristianos. Y dice que camino a Damasco, él se estaba yendo a perseguir a los cristianos para tomarlos presos y llevarlos a prisión, porque él odiaba a aquellos del camino, a aquellos que seguían a este Cristo. Pero ¿saben qué pasó? Este hombre tuvo un encuentro con Jesús. Jesús intervino en esa forma de vida que él tenía. Dios lo tumbó de un caballo, lo tuvo por 3 días ciego, no podía ver. Y en ese tiempo Dios estuvo tratando con él, despojando de él todos esos pensamientos que tenía y empezó él a recibir el nuevo pensamiento que venía de parte de Dios. De tal manera que este Saulo de Tarso, perseguidor de la iglesia, fue transformado ahora en Pablo, el predicador, el evangelista, el apóstol del Señor. Pablo tomó una decisión, que él dejó atrás todo lo que tenía. Y una parte de la palabra, cuando él escribía, decía, todo lo que tengo es basura por amor a Cristo. Todo lo que he aprendido, todo lo que he estudiado, todo lo que todos los títulos que he tenido, para mí son basura. ¿A fin de qué? De conocer a Cristo. Y creo que para nosotros tenemos que despojarnos de todo pensamiento, toda tradición, toda costumbre, toda forma de vida que hemos tenido, a fin de qué? De que tomemos el pensamiento, ¿no? Y el sentir de que Cristo tiene para con nosotros. Amén. Por lo tanto, es importante que tenemos que transformar nuestra manera de pensar para que empecemos a tomar y formar en nosotros el carácter de Cristo. Por eso es importante, hermanos, que nosotros tenemos que, el primer punto que vamos a hablar en este momento es, tenemos que desaprender lo que ya hemos aprendido, de no cuestionar la palabra de Dios, sino cuestionar lo que yo he estado pensando. Y un buen ejemplo de esto es la vida de Moisés. Moisés fue un joven que fue formado en la cultura egipcia. Pero cuando Dios lo llamó para que él pueda, obviamente, liberar a su pueblo, él estuvo 40 años en el desierto, despojándose de todo ese pensamiento egipcio que tenía, la forma de ver, de la forma de pensar, la forma de hacer las cosas. Lo dejó todo y él empezó a tomar nuevos pensamientos, nueva forma de vida. Y obviamente Dios tocó su vida y empezó a tratar con él. Pero es importante que nosotros tenemos que dejarnos o despojarnos de todo lo que hemos metido en nuestra mente. Porque si nosotros no dejamos, si nuestro cerebro está lleno de cosas, no podemos poner la nueva información de Dios. Por lo tanto, tenemos que despojarnos de eso que tenemos. Es como que si usted quiere algo nuevo, Jesús dijo claramente, no podemos poner vino nuevo en odres viejos porque se va a perder. Tenemos que poner cosas nuevas en algo nuevo para que lo uno y lo otro se mantenga. Es como que si tú tienes un vaso de agua y tienes ahí un poco de agua sucia, si tú echas agua limpia, por más limpia que sea, esa agua ya no va a ser limpia cuando se mezcle con el agua contaminada. Por eso Dios quiere que te despojes de todo peso, de todo pecado, de todo pensamiento que te impide que puedas ver a Cristo, que puedas recibir el y el propósito que Dios tiene para ti. Amén. Es por eso que tenemos que aprender a quitarnos, ¿no? De esos pensamientos antiguos que tenemos, de despojarnos de toda esa manera de pensar que hemos tenido y empecemos a recibir como niños, ¿no? Dice la leche espiritual, la leche nueva, el alimento fresco que viene de parte de Dios y podamos recibir
la mentalidad que Cristo tiene. Miren lo que dice acá. No podemos pensar como Cristo si seguimos consumiendo la basura mental que hemos tenido todo este tiempo. O sea, no podemos estar pensando en que yo quiero pensar como Cristo si sigo pensando como he estado pensando anteriormente. Tengo que dejar de lado todo eso. Y para eso hay unos puntos claves que quiero compartirle. Primero, tenemos que identificar qué cosas están programando nuestra mente. En pocas palabras, tenemos que hacer una lista de todas las cosas que nosotros estamos, digamos, que estamos recibiendo como información. Sea, por ejemplo, el tiempo que pasamos con alguien, digamos, la información que recibimos por la televisión, por las redes sociales, por diferentes medios. ¿Qué cosa está o cómo nosotros recibimos la información que actualmente estamos teniendo, la cual nos está llevando a tener una vida totalmente distinta a la de Dios? Punto dos, tenemos que tomar una decisión de cortar estas cosas a fin de que nosotros empecemos a dejar de consumir cosa mala para estar dispuestos a recibir las cosas que vienen de parte de Dios. Amén. Punto tres, tenemos que llenar este vacío con la palabra de Dios. Si antes yo tomaba tiempo para estar mirando algo por el internet, ahora tomaré tiempo no para mirar cualquier cosa, sino para edificarme en la palabra, estudiar la palabra, escuchar enseñanzas, escuchar libros de edificación, cosas que me ayuden a mejorar o a conectarme con la mente de Dios. Amén. Tenemos que ser conscientes que qué pensamientos, y cuarto punto es, tenemos que ser conscientes de qué pensamientos vienen a nuestra mente. No debemos ignorarlos, sino tenemos que saber qué pensamientos vienen a tu mente. A veces, como cristianos, pensamos, decimos, no, no importa, ya el Señor está conmigo, todo está bien, y dejo que mucha basura entre a nuestra mente. Y esa mente va a transformar tu manera de ver las cosas, va a transformar tu manera de hablar, vas a imitar lo que estás viendo, escuchando. Por lo tanto, es importante qué cosa entra a tu mente y tienes que saber qué cosa es. Por lo tanto, la palabra de Dios en 2 Corintios 10:5 dice así, dice, tenemos que derribar todo argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y tenemos que llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Por lo tanto, es nuestra decisión, es nuestra voluntad, es nuestra firmeza que tenemos que poner nosotros ese pare a esos pensamientos que vienen a qué cosa, a querer controlar o dominar tu vida. Y tienes que hacer que todos esos pensamientos se sometan bajo la obediencia de Cristo. ¿Qué significa someterlo bajo la obediencia de Cristo? Significa que si Dios lo recibe ese pensamiento como algo bueno, lo puedes considerar. Pero si sabes que va en contra de Dios, simplemente tienes que desecharlo, ponerlo a un lado. Por lo tanto, tenemos, amados hermanos, que cada uno de nosotros desechar todo pensamiento que no viene de parte de Dios. No debemos aceptarlo, sino que empecemos a quitar toda cosa que venía a nuestra vida. Como se dice, ponerle un pare a todo pensamiento que no viene de parte de Dios y empezar a asumir las cosas que solamente el Dios quiere que recibamos. Amén. Ahora, eso significa, hermanos, que nosotros vamos a tomar una decisión y controlar qué cosa va a venir a mi vida y qué cosa no debe venir a mi vida. Pero eso no depende de Dios, depende de nosotros, porque nosotros somos los que vamos a prestar la atención. Si alguien me dice, hoy día vas a estar así, yo decido creerlo o simplemente rechazarlo, decirle, ese pensamiento no es de Dios, por lo tanto yo tengo que llevarlo fuera de mi vida. Porque si pensamos como el mundo, amados hermanos, vamos a vivir como el mundo, y vamos a hablar como el mundo, y luego vamos a reaccionar como el mundo. Ojo, si tú piensas como el mundo, vas a vivir como el mundo, vas a hablar como el mundo y vas a reaccionar como el mundo. Por eso que si empezamos a escuchar de Cristo, si empezamos a pensar como Cristo, vamos a empezar a vivir como Cristo y vamos a empezar a hablar como Cristo. Amén. Por eso que justamente este versículo que nos dice, ¿no? Tenemos que una mente renovar nuestra manera de pensar para que podamos comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Una mente renovada, amados hermanos, no es lo que tiene más información bíblica, por si acaso. A veces uno dice, no, mi mente renovada es porque conozco un montón de la palabra. No necesariamente. Los religiosos de la época de Jesús conocían la palabra de Dios. Eran conocedores de la palabra de Dios.
mucho más que nosotros tal vez, pero ellos no tenían su mente renovada, porque aún seguían pensando conforme a su tradición, a sus ritos, y no según el corazón de Dios. No pensaban como Cristo. Ellos pensaban en lo que decía la ley, pero no se daban cuenta el espíritu que tenía la ley, sino veían lo natural, el juicio y juzgar a los demás. Por eso Dios quiere que nosotros tenemos que cambiar nuestra manera de pensar, porque si empezamos a pensar diferente, entonces nuestra vida va a ser diferente y empecemos a vivir una vida como el Señor quiere que viva. Amén. Una mente, amados hermanos, que realmente tenemos que cambiarla para pensar como Cristo pensaría. Por ejemplo, si nosotros tenemos una traición, ¿cómo pensaríamos en ese momento? Tal vez, yo también voy a hacer lo mismo. No, con una mente cambiada por Cristo, ¿qué va a hacer? Cuando hay una traición, vas a pensar en el perdón. Cuando veas que hay escasez, vas a pensar en, no en escasez, uy, ahora qué va a ser de mi vida, no, vas a pensar en abundancia, porque mi Dios pues hizo pobre para que yo sea enriquecido y mi Dios suplirá todo lo que me falta. No hay nada para comer mañana, no sé, pero mi Dios suplirá todo lo que me falta conforme a sus riquezas en gloria. Cuando hay alguna enfermedad que digo, oye, ahora qué hago, qué voy a hacer, no, voy a pensar que Jesucristo en la cruz, por sus llagas, yo fui sanado. Cuando vea que hay algo imposible, que voy a decir, ya no se puede, ya, nada más no. Voy a decir que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Voy a pensar que hay milagros porque creemos en un Dios de milagros. Entonces, nuestra manera de pensar va a cambiar nuestra manera de reaccionar frente a las cosas de la vida. Amén. Por lo tanto, pensar en Cristo, amados hermanos, es pensar como Cristo pensaba. Cuando Él estaba en la cruz no veía pues venganza por sus enemigos, no. Él veía salvación. Cuando él estaba sufriendo, amados hermanos, no estaba diciendo, oh, ¿por qué sufro? No, él estaba pensando en ti, en mí, en que íbamos a ser libres de toda enfermedad, de toda maldad, de toda muerte. Cuando pensamos que Jesús estaba siendo crucificado injustamente, decía, Señor, ¿por qué son injustos conmigo? No hay derecho conmigo. No, él estaba pensando en que este sacrificio que hago es para redimirnos de todo pecado y todo mal. Jesús pensaba diferente. Jesús actuaba diferente, él reaccionaba diferente. ¿Por qué? Porque él no estaba pensando conforme a este mundo, sino él estaba pensando conforme a la buena y perfecta y agradable voluntad de Dios. Los discípulos decían, no, Señor, que no se haga esto contigo, no vayas a la cruz. Decían, no, tú no sabes el plan de Dios. Tú no conoces el plan de Dios. Es necesario que yo vaya a la cruz. ¿Por qué? Porque mi pensamiento no está basado en que lo que el mundo quiere, sino en el plan perfecto de Dios, que era redimir a la humanidad del pecado. Amén. Por lo tanto, Cristo, amados hermanos, nos va a llevar cada día a que nosotros pensemos y vivamos de acuerdo al plan, a la voluntad y al propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. Amén. Por lo tanto, muchas veces habremos dicho, pero es difícil poder pensar en las cosas del Señor, porque a veces estamos más afanados en las actividades que tenemos en la vida diaria, como que a Dios lo dejamos casi al último lugar y hasta a veces se nos va. No hacemos nada por Dios ese día. Pero ¿saben qué? Cuando sabemos que hay algo importante en nuestras vidas, vamos a darle tiempo a Dios como lo más importante para nosotros. Y tenemos que darnos ese tiempo porque sabemos que tomar tiempo con Dios es algo prioritario. Por lo tanto, este primer mandamiento, amados hermanos, para este cambio que queremos hacer, es que tenemos que alejarnos de toda cosa que nos aparte de Dios y tenemos que llenar nuestra vida con la palabra de Dios para poder pensar como Cristo piensa. Amén. Eso es muy importante porque este paso inicial va a ser la clave para que todos los siguientes pasos que vamos a hablar van a venir de una manera consecuente. Amén. El segundo punto que vamos a hablar es acerca de cómo disciplinar nuestra mente como nunca, o sea, mejor dicho, tenemos que disciplinar nuestra mente como nunca lo hemos hecho antes. Tenemos que ser diligentes en esta parte. Tenemos que aprender a poder poner como un filtro en nuestras vidas para saber qué cosa recibimos en nuestra vida y qué cosa no recibimos en nuestra vida. Amén. Y si nosotros empezamos a tomar este punto muy importante y empezamos a caminar en esta verdad, vamos a darnos cuenta que aparentemente va a ser algo difícil, pero ¿saben qué? Con la ayuda de Dios, todo va a ser posible. Amén. Y tenemos como ejemplo a Daniel. Daniel es un joven que fue llevado como, ¿no? Deportado de su ciudad hacia Babilonia.
Y el rey de Babilonia dispuso que ellos empezaran a ser transformados a la cultura, al pensamiento y a todo lo que los babilonios eran. Él empezó a recibir la formación de Babilonia, él empezó a recibir la cultura de Babilonia, él empezó a recibir el idioma de Babilonia y también la comida de Babilonia. Pero Daniel propuso algo en su corazón. Él dijo, ok, voy a aprender su idioma, voy a aprender su cultura, pero él dijo algo, yo no me voy a contaminar con algo que no agrada a Dios. Esta decisión que Daniel estaba tomando, siendo un esclavo en una tierra desconocida, significaría para él la muerte. Pero, amado hermano, cuando tú decides honrar a Dios, Dios va a honrar tus decisiones. Él decidió honrar a Dios y dijo, yo no me voy a contaminar con esta comida del rey. Yo puedo tomar agua y otras cositas y suficiente será para mí. Él y sus amigos tomaron esa decisión y Dios hizo que hallaran gracia delante del encargado de ellos y le dieron de comer esa comida. Él no quiso contaminarse con esa comida. Daniel puso un filtro a su vida porque él sabía que todo lo que entraba a él iba a cambiar su manera de ser. Porque si él tomaba la comida del rey, pronto iba a pensar como el rey. Iba a pensar como el rey de Babilonia. Iba a vivir como el rey de Babilonia. Iba a actuar como el rey de Babilonia. Y si nosotros conocemos un poco de su historia, si él hubiese hecho eso, no hubiese sido el Daniel de la Biblia. Porque no hubiese escuchado a Dios. No hubiese seguido el pensamiento de Dios. No hubiese seguido la sabiduría de Dios. No hubiese honrado a Dios. Y como decía Pablo, no hubiese conocido cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Por eso, amados hermanos, lo que consumimos mentalmente va a determinar cómo pensamos y va a determinar cómo actuamos. Por eso es importante que cada uno de nosotros tenemos que ser muy disciplinados en nuestra manera de pensar. Y tenemos que aprender a decir no a ciertas cosas. Tenemos que aprender a pararnos firmes y no darle ninguna chance, ninguna oportunidad a cosas que no vienen o que no van a agradar a Dios cuando quieren entrar a tu mente. Y es importante que nosotros aprendamos a decir no a conversaciones que envenenan nuestra mente. Y en este tiempo a veces lo dejamos esto como algo natural. Ah, no, bueno, estoy informándome, ¿no? Y lo hacemos ya sea por compañeros, por familiares, o simplemente nos vamos al internet, al YouTube, al Facebook, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con él? Y empiezo yo a investigar, a enterarme, me empiezo a envenenar con información que muchas veces no es edificante. Tengo que tener mucho cuidado con ese contenido que despierta tu carne. A veces ese orgullo, decir, ah, mira, yo pasé mejor que él, o yo tengo más que el otro, o mira dónde se fue tal, y empezamos nosotros a envenenarnos, ¿no? Y a despertar cosas que alimentan nuestra carne, ¿no? Y tenemos también, amados hermanos, que decir no a mentalidades que contradicen la palabra de Dios. Hay muchas cosas que escuchamos o vemos que van a ir en contra de la palabra de Dios y nosotros tenemos que saberle decir no. Y porque si nosotros dejamos pasar estas cosas, ¿saben qué? Tarde o temprano, eso va a dañar nuestra mente, va a envenenar nuestra mente, va a llevarnos a la muerte, porque toda cosa que no viene de Dios va a venir simplemente a destruir tu vida. Amén. Por eso este principio de tener una disciplina mental es muy importante para que nosotros podamos afirmar nuestra manera de cómo podemos transformar nuestra manera de pensar. ¿Cuántos quieren renovar su manera de pensar? Amén. Por lo tanto, hay pasos que vamos a establecer, que vamos a aprender cómo poner filtros a nuestra mente. ¿Qué cosa podemos decir no? ¿Qué cosa podemos decir sí? Primero, tenemos que identificar las puertas de entrada a nuestra mente. ¿Cuáles hay 5 puertas claves que son cómo va a ingresar información a tu mente? Lo primero es qué cosa escuchas. ¿Qué estás escuchando? Segundo es qué cosa estás hablando. ¿Qué cosa estás leyendo? ¿Qué cosa estás mirando? Son cosas que van a ir influenciando, alimentando tu mente. Y el otro punto es con quién te estás juntando, con quién estás conversando. Gente que realmente trae cosas de bien para tu vida, para tu mente, o simplemente son gente que viene a envenenar tu mente. Por lo tanto, nosotros somos guardianes de nuestra mente. ¿Qué cosa entra en nuestra mente? Nosotros decidimos si lo aceptamos o lo rechazamos. Es como que viene a nuestra mente, viene a tu casa alguien,
una persona que tiene una pinta de ladrón, pregunto, ¿lo vas a dejar entrar? Obviamente que no, ni siquiera le responderías tal vez. Tal vez si lo ves que viene con algún arma, algo así, llamarías a la policía, ¿no? Si tú ves que hay cosas feas que quieren entrar a tu casa, no sé, un animal, un roedor, algo que lo vas a dejar abrir, entrar, no, cerrarías tu puerta, porque sabes que no es nada agradable. De igual manera son los pensamientos. Cuando hay pensamientos que no son buenos, tenemos que rechazarlos, tenemos que dejarlos fuera. No tenemos que negociar con ellos. Tenemos que establecer límites claros y no negociables. No podemos negociar con el mal. No podemos negociar con las cosas que son dañinas. No se trata de no importa un poquito nada más, al menos, no, 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 nada. Si tú dejas un poquito, ese poquito se puede convertir en algo dañino. Por eso la palabra dice, ¿no? Un poco de levadura, ¿qué pasa? Leuda toda la masa, va a afectar todo. Por eso que a veces decimos, no, no importa, déjalo un poquito. Ese poquito, con el tiempo, ahora se ha hecho algo tan grande y a veces es imposible cambiarlo, porque se permite el poquito que viene a destruir todo. Por eso tenemos que no negociar con cosas que vienen en contra de Dios. Amén. Por ejemplo, tenemos que saber qué cosa vamos a ver en la televisión. No podemos ver cualquier cosa. No podemos permitir contaminarnos con cosas que vienen a hacernos daño. ¿Qué cosa estamos viendo por el internet, por el celular? Tenemos que ir filtrando estas cosas. Punto dos, debemos de crear alternativas saludables. La cosa no es quitar cosas y quedarte en el aire, no, porque tarde o temprano el enemigo va a venir otra vez con sus cosas. Y tienes que cambiar cosas. Si antes mirabas cosas malas, ahora empieza a buscar cosas saludables, cosas edificantes, cosas que te ayuden a crecer como persona y en tu relación con Dios. Si antes escuchabas música que era de mal contenido, ahora escucha música que tiene un buen contenido, música que alabe a Dios, música que levante tu fe, música que te anime, ¿no? Y tienes que empezar a cambiar cosas, dejar lo malo y tomar lo bueno. Tenemos que aprender, amados hermanos, a ser radicales en muchas cosas. Y tal vez se dirán, oh, eres muy cucufato, muy legalista, pero, amados hermanos, es tu vida, no es la vida de las otras personas, es tu vida. Tú decides qué tomas. Tú decides si lo que te están dando lo aceptas o no. Es como alguien te dice, bueno, toma un poquito de veneno, es poquito no hace daño. Tú decides si lo tomas o lo rechazas. Mucha gente, amados hermanos, entró al vicio porque simplemente fue un poquito. Estamos en familia, estamos en grupo, tómalo, pruébalo. Gente que termina en viciadas, en alcohol, en drogas, en delincuencia, haciendo muchas cosas. No, simplemente me encontré este lápiz, me encontré este cuaderno, me encontré tal libro, me encontré una mochila y poco a poco vas encontrándote cosas y no te das cuenta de lo que estás haciendo es tomando algo que no es tuyo. Eso se llama robo. Por eso que tenemos que ser radicales, es decir, no a esas cosas. Si esto no es mío, no es mío. El mundo, amados hermanos, te va a hablar y te va a decir cosas que aparentemente son buenas, aparentemente. Pero ¿saben qué? Jesús fue extremo. Pablo fue extremo. Daniel fue extremo. Él no permitieron que pequeñas cosas se penetren a su vida, sino al contrario, él echaba fuera todas las cosas que iban en contra del plan y propósito que Dios tenía para ellos. Acuérdense, ellos nunca fueron tibios y la Biblia dice que a los tibios el Señor los va a vomitar. ¿Él te quiere bien con él o simplemente estás lejos de él? Tibios no, no es que hoy día estoy con Dios, mañana ya voy a hacer lo que quiero. Y a veces pasa. En la iglesia la gente viene hoy, voy a escuchar la palabra. Y termino la palabra, ahora yo hago mi vida como quiero todos los días. Y luego el domingo vengo a arrepentirme y pido perdón a Dios. Y Dios no quiere que vivamos así. Por eso que es importante que cambiemos nuestra manera de pensar, para que empecemos a ver unas semillas diferentes. Amén. Dios quiere que cada día nosotros avancemos, amados hermanos. Por eso que este segundo mandamiento espiritual nos habla que tenemos que establecer filtros mentales que nos van a ayudar a que nosotros podamos ver cómo podamos ir quitando cosas y trayendo cosas nuevas a nuestras vidas, a fin de que podamos vivir la vida plena que el Señor tiene para nosotros. Amén. El tercer punto es la guerra espiritual en nuestra mente. Hay una gran batalla en nuestra mente. Una batalla que a veces no nos damos cuenta, pero es real. Una batalla que de repente usted piensa, no, no creo que sea tan complicado. A mí me han dicho que en Cristo soy victorioso y vivo una vida victoriosa y punto, y no hago nada. Pero amados hermanos, en tu mente hay una batalla constante entre el pensar bien o el pensar mal.
entre pensar conforme a la palabra de Dios o pensar conforme al sistema de este mundo. Y tenemos que ser claros y tenemos que tomar decisiones. Josué es un claro ejemplo, que él, un hombre que vivió por fe, se estableció por fe, un hombre guiado por Dios, pero al final de sus años Josué va a decir algo muy importante. Es importante para que cada familia, cada uno de nosotros tome esa decisión. En Josué 24, verso 15 dice, y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién servir, a quién serváis, a quién vas a servir. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa, dice Josué, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Josué, al final de sus días, él tomó una decisión de decir a toda la nación que él y su casa iban a servir al Señor. Había una lucha constante, hermanos, pero Josué tomó la decisión de servir al Señor por encima de cualquier circunstancia. Y pensar como Cristo, amados hermanos, no es algo que sucede de la noche a la mañana, no es algo rápido, es una decisión diaria y constante que tenemos que hacer. Si queremos pensar como Cristo, no, ya escuché que tengo que pensar como Cristo y ahí quedó todo, no, sino que son pasos que tienes que dar en tu vida y tiene que ser algo constante. No es que yo ya ahorita ya pienso como Cristo y listo, no. A veces hemos tomado un mal concepto. La Biblia dice que nosotros tenemos la mente de Cristo y es cierto, tenemos la mente de Cristo, pero el hecho de que tengas la mente de Cristo no significa que vas a vivir como Cristo quiere, sino que tienes que empezar a moverte en esa mente de Cristo. Es como que si tuvieras una cuenta bancaria con $100,000, pero si tú no sacas de esa cuenta bancaria, no vas a poder, amados hermanos, vivir. Puedes estar sin qué comer mañana porque no tienes plata en tu bolsillo, teniendo una cuenta bancaria con $100,000. Y tienes que sacarlo. Igual, tenemos la mente de Cristo y tenemos que empezar a tomar la mente de Cristo, a vivir la mente de Cristo, para que cada día empecemos a vivir claramente con el Señor. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer cada día es renovar nuestra manera de pensar hablando, declarando en voz alta cada mañana quién tiene autoridad en tu mente. El primer punto es declara cada día quién tiene control de tu mente. Tienes que decir claramente, mi mente hoy se somete a Cristo porque le pertenece a Él, porque Cristo tiene cuidado de mi mente y control de mi vida. Dile con tu boca, Cristo es el dueño de mí y yo decido pensar como Él piensa. Amén. Tenemos que entender claramente y saber e identificar qué patrones de pensamientos destructivos se repiten en nosotros cada día. A veces cada día empezamos ya, uy, hoy día va a ir mal, uy, no tengo esto, uy, no tengo lo otro, uy, me duele aquí, uy, tengo problemas con tal persona, uy, ya lo vi, ese pata me molesta. Y ya tenemos patrones de pensamiento fijados en cosas que no son de acuerdo a Dios. Por ejemplo, puede ser amargura, ansiedad, miedo, lujuria, pensamientos que el enemigo ha puesto en nosotros como una barrera que ya nos ha parametrado, que de esa manera tenemos que ver a una persona, ya tengo una forma como hablar o pensar de esa persona. Son patrones que han puesto en nuestra mente y tenemos que tumbarlos. Amén. No podemos estar así. ¿Y cómo lo vamos a tumbar? Con la palabra de Dios. Amén. Si tienes un problema de ansiedad, ¿qué dice la palabra en Filipenses 4, versos 6 y 7? ¿No? Por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, ¿no? En toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Si te vienen pensamientos de lujuria, ¿qué voy a hacer? Ve, 1 Corintios 10:13 nos dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios. Ah, qué bueno, amados hermanos. Fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. O sea, Dios te da la palabra, te da la solución. Él no te deja en el problema. Él quiere que pienses como Él piensa. Él quiere que actúes como Él actúa. Él quiere que reacciones como Él reacciona. Amén. Pensemos y vivamos como el Señor. Cada acción que tengas en tu vida, el Señor siempre te va a dar respuesta. Ahora, tenemos que reemplazar los pensamientos destructivos con los pensamientos de Cristo.
Hermanos, ya no estemos pensando solamente en lo malo. Tenemos que rechazar lo malo y empezar a tomar lo bueno. Si yo estoy pensando mal, entonces yo digo, no, ese pensamiento no viene de Dios. Tengo que rechazarlo de mi vida y tengo que colocar el pensamiento nuevo que viene de parte de Dios. Si estoy pensando todos los días, uy, no tengo para comer, no tengo para decir, no, mi Dios suplirá todo lo que me falta conforme a sus riquezas en gloria. Y si Dios tiene cuidado de las flores del campo, ¿cómo no va a tener cuidado de mí? Busco primeramente al Señor y todo lo demás os vendrá por añadidura. Tengo que poner a Dios en primer lugar. Amén. Punto 5, tenemos que ser persistentes. Tenemos que perseverar en lo que estamos haciendo. No podemos, amados hermanos, que hoy día pienso bien y a mañana como sea, no. Todos los días tengo que tomar la decisión de pensar como Cristo pensaría. Todos los días tengo que poner en mi mente la palabra de Dios en primer lugar para pensar como Cristo piensa. No puedo decir, ah, bueno, pues ya hoy día sí entendí que tengo que pensar como Cristo y ya. Y mañana me levanto igual, pasado igual y todos los días igual. No, tengo que perseverar en pensar cada día bien. Amén. Es por eso que es importante que nosotros entendamos en 2 Corintios, capítulo 10, versos 4 y 5, dice, porque las armas de nuestra milicia, dice, no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Por lo tanto, amados hermanos, tenemos una gran tarea que hacer. Y esta tarea es que nosotros tenemos esta gran responsabilidad de todo pensamiento que no sea un pensamiento de Dios, tomarlo cautivo y llevarlo a la obediencia de Cristo. Que todo pensamiento que no viene de parte de Dios o todo pensamiento que te quiere sacar de Dios, tomarlo, arrestarlo, dice la palabra, llevarlo cautivo a la obediencia a Cristo. Amados hermanos, estamos en una lucha constante. No estamos en un juego. No estamos en un momento de relax. Tu vida depende de cómo piensas. Tu vida depende de cómo estás actuando. Tu vida depende de qué cosa estás escuchando. Y por lo tanto tenemos que desechar toda cosa mala que nos lleva y nos aparta del plan y propósito de Dios. Por eso este tercer mandamiento espiritual clave es: declaremos guerra total a todo pensamiento que no se alinea a Cristo. Tenemos que declararle la guerra a todo pensamiento que no viene a honrar a Dios. No podemos permitir que esos pensamientos estén dando vueltas en nuestra mente. Tenemos que tomarlos presos y llevarlos cautivos a la obediencia a Cristo, que se someta a Cristo. Y el Señor nos va a ayudar en todo momento. Amén. Y el cuarto punto para ir terminando es: tienes que renovar tu manera de pensar día a día. No es simplemente, amados hermanos, que ay, escuché algo y es suficiente. No, tienes que renovarlo día a día. Tienes que cada día ir alimentándote de la palabra de Dios. Cada día tienes que ir fortaleciéndote en el Señor. Tienes que morir a ti mismo. Pablo decía en 1 Corintios 15:31, os aseguro, hermanos, por la gloria de Dios, que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Y ahí es el problema de muchos cristianos que no quieren morir a sí mismos, que no quieren morir a su vieja manera de vivir, que no quieren morir a sus viejos pensamientos, que no quieren morir a sus viejas formas de ver las cosas. Tienes que morir a ti mismo. Y esa muerte, amados hermanos, no es de la noche a la mañana, es un proceso. Por eso que hablamos de, Pablo decía, transformaos, renovaos, cambiar. Es una transformación, amados hermanos, de lo que eras antes a lo que vas a hacer ahora en Cristo Jesús. Cuando empezamos a renovar nuestra manera de pensar, nuestra forma de ver las cosas va a ser totalmente distinta. Pero a medida que nosotros no queramos renovar nuestra manera de pensar, nos vamos a quedar ahí. Acuérdense, tenemos la mente de Cristo. Dios ya nos dio a nosotros una forma de vida. Y yo le ayudo con una pequeña rutina diaria para activar la mente de Cristo cada día en tu vida. Primero tienes que comenzar tu día con la palabra de Dios, no con qué voy a comer o qué voy a ver o agarro mi celular o prendo el televisor o lo que sea. No,
Primeramente es la palabra de Dios. Amén. Luego tienes que practicar la presencia de Dios en tu vida. Significa, empieza a declarar lo que Dios hace en tu vida. Cada momento en tu día a día, detente cada hora 30 segundos para decir, estoy pensando como Cristo piensa. ¿Cómo actuaría Jesús en esta situación donde me encuentro? ¿Él me ayudaría? ¿Él haría esta cosa o no haría? Cada día tenemos que evaluarnos para que tomemos la decisión de que nuestra manera de pensar va cambiando. Amados hermanos, al final del día, tengo que pensar y decir, ¿cómo he actuado el día de hoy? ¿He actuado según Cristo o he fallado en algo? Si he fallado en algo, Señor, ayúdame para corregirme y mañana ya no volver a cometer el mismo error. No es fácil, nuestra carne no quiere, a nuestra carne le es difícil, tal vez dirá es imposible. Prefiero mejor no escuchar lo que me estás diciendo, porque es una lucha constante. Pero déjame decirte que si tú te mantienes firme en la batalla, sabiendo de que Cristo te ha dado la victoria, vas a darte cuenta que de acá a unos días, a unas semanas, a unos meses, tu vida nunca va a ser la misma. Amén. Y arrepintámonos de todos los malos pensamientos, todas las cosas que nos están quitando, ¿no? El poder pensar como Cristo pensaría. Amados hermanos, el transformar nuestra manera de pensar no es de la noche a la mañana, sino es un proceso que el Señor nos da. Y este proceso que el Señor nos da nos va a llevar a que nosotros podamos vivir una vida como el Señor quiere que vivamos. Empecemos un nuevo tiempo, una nueva etapa, pensando como Cristo pensaría, hablando como Cristo hablaría, actuando como Cristo actuaría. Tal vez a nuestra carne le va a ser extraño, o hasta tal vez difícil, pero a medida que nosotros renovamos nuestra manera de pensar, esas cosas van a ser naturales, porque ya no vamos a estar pensando como lo hemos estado haciendo hasta ahora, sino vamos a pensar como Cristo pensaría. Vamos a actuar como Cristo actuaría. Mira a Jesús a través de la escritura. Cuando estudiaba yo este pasaje, me proyectaba todo lo que veía los evangelios y veía cómo Jesús pensaba, cómo actuaba, cómo reaccionaba, porque él estaba pensando como papá piensa. Y el Señor quiere que nosotros pensemos como Él piensa cada día de nuestras vidas. Amén. Amados hermanos, no nos quedemos como estamos así. No vivamos como estamos viviendo hasta ahora. El Señor no quiere que vivamos así. Pero ¿saben qué? La forma como salir de esta situación como estamos es cuando permitimos que nuestra mente es renovada con la palabra de Dios. Y vamos a empezar a tener los pensamientos de Cristo, la forma como Cristo es. Y nuestra vida va a cambiar para la gloria y para la honra del Señor. Amén. Tomemos una decisión. Es un nuevo tiempo, una nueva etapa, un nuevo comienzo, pero no conforme estamos nosotros acostumbrados a vivir, sino como Cristo quiere que vivamos, tomando sus pensamientos, tomando sus palabras. Te animo a que puedas escuchar nuevamente la prédica, para que puedas repasar y ver qué cosas debo de tomar, Señor. Ayúdame a entender lo que tú quieres que haga, a fin de vivir la vida que tú quieres que viva. Padre, gracias te damos, Señor, en esta mañana por este tiempo. Señor, tú conoces muy bien cómo está nuestro corazón. Tú sabes, Padre, que muchas veces el recibir las palabras, el seguir las instrucciones, nuestra carne se resiste, Señor. Nuestra vieja naturaleza se levanta en contra de ella. Por eso entiendo cuando Pablo decía, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que vivo ahora lo vivo en el amor de Dios, porque yo estoy crucificado con Cristo. Y a veces tenemos que morir cada día nosotros mismos, algo que nos cuesta, que no queremos, Señor. Sinceramente, a veces no queremos, pero gracias que tú eres, Señor, quien nos ayuda. Gracias, Padre, porque tú nos vas a ayudar a pensar como Cristo piensa, a fin de que podamos ver y vivir de la manera que tú quieres que vivamos, Señor. Gracias te damos, Padre, a ti sea toda gloria y toda la honra. Gracias porque tú eres bueno, Señor. Y en el inicio de este año nuevo, ayúdanos a vivir para ti cada día, a fin de que podamos entender el plan y propósito que tú tienes para nosotros. Gracias te damos, Padre, a ti sea toda la gloria y la honra, en el precioso nombre de Jesús. Amén y amén. Amén.